Chicas, ¿cuál es la mejor lección de vida que les enseñó su papá? Mi papá realmente me enseñó que el verdadero amor es cuando un hombre se preocupa más por ti que por verse varonil. Mi papá es un tipo duro, creció andando en motocicleta, trabaja como soldador, asador. Le gustan mucho los deportes y la caza. Es un hombre de hombres. Pero durante toda mi infancia él fue quien me pintó las uñas, me ayudó a coser ropa para muñecas y me puso rulos en el pelo. Inventaba pequeñas historias sobre mis animales de peluche y las representaba con vocecitas. Incluso se disfrazaba conmigo todos los años para Halloween. Si yo fuera Dorothy, él sería el hombre de hojalata. Si yo era una princesa, él era el príncipe azul. Y le encantó. Nunca tuvo miedo de que sus amigos lo vieran pintado de plateado con un embudo en la cabeza, si eso significaba que podíamos saltar juntos cantando, sigue el camino de ladrillos amarillos. Ahora que soy mayor me acompaña a obras de teatro y musicales que me gustan, y siempre se viste muy bien y lo trata como si fuera una cita elegante. Me ha mostrado una y otra vez lo importante que soy para él. La imagen de un hombre suele ser muy importante para ellos, pero nunca dejes que tu hija crea que es más importante que ella. Editar, muchas gracias a quien me doró, estoy muy agradecido. Ojalá mi padre me hubiera enseñado a usar Reddit Gold. Eso es realmente encantador. A veces realizas actividades que le agradan, como asistir a eventos deportivos o salir a cazar. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en 5º grado y pasé todos los fines de semana en casa de mi papá a 45 minutos de ese punto hasta que me gradué. Tengo 2 hermanos mayores que ya estaban en la escuela secundaria y estaban demasiado ocupados para venir, así que estuvimos solo él y yo todo el fin de semana. Cuando estaba en la secundaria, mi padrastro no me quería cerca, así que incluso si quisiera para quedarme tuve que irme. Siempre íbamos de compras los viernes por la noche durante el fin de semana y planeábamos comidas que pudiéramos preparar juntos, intentemos hacer gumbo. O tengamos una noche de pizza casera, etc. Y, por lo general, también alquilábamos un vídeo. En los veranos, íbamos en bicicleta a la tienda y regresábamos. Creo que nunca fue el tipo de persona que da lecciones. Pero, el hecho de que condujera 1 hora y media cada fin de semana para recogerme, mi mamá se negó a conducir hasta allí, y pasara todos los fines de semana conmigo, principalmente solo nosotros dos, fue en serio una lección sobre el simple hecho de presentarse. La lealtad siempre ha sido algo muy importante para mí, y eso es lealtad. Nunca quise mudarme con él porque quería quedarme con mis amigos, aunque mis hermanos me dijeron que debería hacerlo. Honestamente debería haber mirado atrás. En ocasiones, no es necesario impartir enseñanzas, sino vivir de una manera que sirva como ejemplo inspirador. Eso es lo que se puede observar en la forma en que actúa el padre. Su comportamiento y decisiones reflejan un modelo a seguir que puede motivar a otros a encontrar su propio camino. La esencia de liderar con el ejemplo es transmitir valores y principios solo a través de acciones. Que si tenía hambre debía buscar comida para mí o quedarme con hambre. Que si me lastimaba, si no lo solucionaba yo mismo seguiría sangrando. Que si estaba molesto debería guardármelo para mí y no molestarlo. Esa vida es injusta. También me enseñó lo que una mujer debe evitar a toda costa en un hombre. Básicamente, si alguien me recuerda en lo más mínimo, sé que debo evitarlo. Sé que todo esto suena deprimente, pero sin querer me hizo muy conocedor de los hombres y me enseñó a cuidarme también, que era un adulto funcional con un trabajo a los 16 años que nunca había estado endeudado ni en problemas. ¿Y quién tiene el marido más dulce? Quizás tengo una identidad diferente, pero comprendo esta situación. Lamentablemente, muchas de las lecciones más valiosas que he adquirido provienen de observar las consecuencias de no prestar atención a estas enseñanzas. A veces, es al ver los errores y sus resultados que uno realmente comprende la importancia de aprender y crecer a partir de ellos. No termines con un chico que no te trata al menos tan bien como yo. Nunca me deja abrir una puerta cuando estoy con él, siempre me trata con respeto, me dice cuánto me ama cada vez que tiene la oportunidad, me lleva a nuevos lugares donde estamos juntos. Ahora quiero dile a mi papá que lo amo. Editar, uso estúpido de un apóstrofe. Las personas más equilibradas que he conocido recibieron esto de sus padres. Esta lección es fundamental y debería ser la prioridad de un padre. Otras habilidades, como cambiar una llanta o realizar tareas similares, son importantes, pero vienen después. La influencia paternal en la formación del carácter y la seguridad es crucial. Es esencial que los padres brinden apoyo y enseñen a sus hijos lecciones valiosas para la vida. Cuando era pequeña solía cazar luciérnagas y arrancarles las luces. Una noche mi papá me pilló haciendo esto y me explicó que el bichito tiene una vida y que tengo que dejarle vivir su pequeña vida. Y por alguna razón, eso es algo que recuerdo muy vívidamente de mi infancia.
Recuerdo un momento con un hermano menor, cuando tenía alrededor de 7 años. Sin pensarlo demasiado, dejó caer un pequeño insecto por el desagüe. Más tarde, al irse a la cama, comenzó a llorar con fuerza, sintiéndose culpable y reflexionando sobre cómo se sentiría si alguien gigante lo tratara con indiferencia. Se me llenó el corazón de orgullo al ver su empatía y bondad. Mi papá me enseñó cómo debe ser un compañero de vida. Él y mi madre tienen una relación increíble, y después de 35 años juntos, todavía se aman, se apoyan y se preocupan el uno por el otro como si fueran recién casados. Papá siempre apoya a mi madre en público, pero a veces le dice más tarde que piensa que está siendo tonta, o que está reaccionando exageradamente, etc. Eso me parece lindo, él la apoyará, pero también la criticará en privado si es así. Llamado. Es interesante ver cómo las familias pueden influir en nuestras ideas sobre las relaciones. La relación de tus padres suena fuerte y saludable. El hecho de que tu papá sea un respaldo público pero se sienta libre de hablar honestamente en privado muestra una buena comunicación. Es un equilibrio necesario que muchos podrían aprender. Te deja pensando en lo que realmente significa ser un buen compañero. Mi papá siempre nos decía a mi hermana y a mí: ve a la universidad, gradúate. Viaja por el mundo, compra tu primera casa, consigue tu primer perro. Encuentra un trabajo que te satisfaga. Viaja por el mundo otra vez. Y luego, si todavía siento que falta algo, encuentre un hombre. Es increíble cómo muchas personas aún eligen dejar que su identidad se defina únicamente por sus relaciones. Lo fundamental es descubrir el propósito y la pasión que habita en uno mismo. Es un viaje personal que trasciende la conexión con los demás y permite florecer como individuo. Buscar ese significado interior es esencial para el crecimiento personal y una vida plena. Me dijo: lo que te gusta no es lo que eres. Es algo en lo que pienso mucho. Cuando alguien no está de acuerdo con mis gustos o mi opinión, pienso en eso. Pero significa más para mí que eso. Significa que soy más que mi caparazón, más que una tontería como mi película favorita. Él me enseñó que soy un ser humano, y como niña, eso fue invaluable, especialmente cuando otros niños eran malos. También es una lección importante ahora que envejezco. Cuando se rechaza una propuesta que hago para una clase, o se cuestiona una teoría, lo veo como una oportunidad para pensar más profundamente y hacerlo mejor, no como un asalto personal contra mi sentido de ser y mi autoestima. Esa frase cambió mi vida. Se percibe como una ocasión para reflexionar y mejorar, no como un ataque a la percepción de uno mismo o al valor personal. Hay dificultades al enfrentar esto, el idealista interno. Es especialmente complicado cuando se siente que se ha defraudado a alguien o a uno mismo, o si existe la posibilidad de haber hecho algo de manera más efectiva. Que ser mujer no me hace menos digno que ser hombre. No me di cuenta de lo importante que es esto hasta que fui mayor. Como referencia, mi padre nació en 1934. A pesar de que él se crió en una era en la que las mujeres eran únicamente madres y esposas, a mí me criaron con la expectativa de poder mantenerme a mí misma y nunca contar con un hombre para mi supervivencia financiera. Recuerdo que me dijo más de una vez que me asegurara de que nunca estuviera en una relación en la que no pudiera permitirme el lujo de dejar al chico. Cuando era adulto, descubrí que su padre era abusivo y cuando su madre murió, la primera suposición que él y su hermana hicieron fue que su padre la había matado. En realidad, ella murió mientras dormía de un ataque al corazón, porque la había amenazado durante años. Para hacerlo, mi padre nunca quiso que yo estuviera en una posición como la que estuvo su propia madre durante la mayor parte de su vida, atada a un hombre que la aterrorizaba a ella y a sus hijos. Editar, olvidé una palabra. Increíble. Esta experiencia ha sido sumamente difícil, pero encontré algo valioso que compartir contigo. Es admirable cómo logró extraer una lección significativa de toda esta situación. Sin duda, es inspirador ver cómo las personas pueden transformarse y ofrecer enseñanzas a partir de sus desafíos. Es un mensaje potente que merece ser reconocido. Cuando tenía 3 años, mi papá me dijo que soy mi propio jefe. Yo, de 3 años, lo tomó como no puedes decirme qué hacer, soy mi propio jefe, mientras corría desnudo por la calle. ¿Por qué 3? Ahora lo interpreto como que soy dueño de mi propio destino. También me enseñó el mantenimiento básico del automóvil, como cómo cambiar mi propio aceite, frenos, verificar los niveles de líquido, etc. También cómo cambiar una llanta pinchada. Esto refleja de manera precisa la conexión entre un padre y su hijo. Intenta tener charlas profundas con un niño de 3 años, ¿qué podría salir mal? Pero después se da vuelta y comparte esas valiosas habilidades para la vida con un adolescente.
Mi papá me enseñó a tener siempre un plan de respaldo. ¿Vas a hacer un viaje por carretera el fin de semana? Empaque $100 adicionales o 2, por si acaso. ¿Acabas de recibir tu cheque de pago? Guarda un poco en el banco, por si acaso. ¿El inodoro se obstruye con frecuencia? Tenga listo un balde de 10 galones, por si acaso. ¿Tu coche? Es necesario llevar unos guantes, manómetro de neumáticos, toallas, botella rociadora de agua, etc., por si acaso. ¿Consideras comprar una casa? Haz tu investigación online, además de física. Pasar por la casa a horas intempestivas del día para conocer el barrio. Ya sabes, por si acaso. ¿Salir solo? Si una persona se pone dura contigo, dale un golpe en los ojos. Dales palmaditas en las orejas. Recuerda estas cosas, por si acaso. Él fue y siempre será mi número uno y el tipo al que recurro, por si acaso. No sé si estoy al nivel de tu papá, pero siempre me ha parecido útil tener un plan B. Recuerdo una vez que salí de viaje y, por si acaso, llevé algo de dinero extra. También tengo un amigo que siempre lleva cosas en su coche, como una linterna y herramientas. Es mejor estar preparado. Al final, esas pequeñas cosas marcan la diferencia en situaciones inesperadas. Siempre hay que estar listos, por si acaso. No juzgues a las personas por su peor error. Cuando entré a la escuela secundaria hubo mucho debate sobre qué hacer con una chica en la escuela que quedaba embarazada. Ahora bien, mi papá solía juzgar mucho todo. Para él, las cosas eran blancas o negras. O eras inteligente o eras estúpido, algo estaba mal o bien, no había zonas grises. Si a él personalmente no le gustaba algo, lo declaraba inútil. Además, era muy estricto en cuanto a no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Así que esperaba que estuviera de acuerdo conmigo cuando dije, si una niña es tan estúpida como para quedar embarazada, deberían expulsarla de la escuela. Para mi sorpresa, dijo casualmente, ¿por qué arruinarías la vida de una chica porque cometió un error? Ese comentario realmente me hizo pensar. Pensé en lo que le pasaría a la niña si, efectivamente, la expulsaran de la escuela. Pensé en que probablemente no esperaba quedar embarazada cuando tuviera relaciones sexuales. Qué difícil debe haber sido para ella contárselo a su novio y a sus padres. Qué difícil debe ser para ella ser la comidilla de toda la escuela. Incluso tuve un momento de allí, si no fuera por la gracia de Dios, voy. Ese comentario de mi papá fue el momento en que aprendí la compasión. A veces, la gente se sorprende de lo que aprendes de tus padres. Cuando era joven, pensaba igual que muchos, juzgar a los demás por sus errores. Pero mi papá me hizo ver otra perspectiva. Su comentario sobre la chica embarazada me hizo pensar en lo que realmente significa ser compasivo. Es fácil señalar errores, pero se necesita trabajar para entender las consecuencias. Esa lección ha permanecido conmigo hasta hoy. Nunca depender de un hombre ni de nadie que no sea usted mismo. Tomé en serio su consejo y me partí el culo. A la temprana edad de 23 años tengo una carrera exitosa en la Fuerza Aérea y ya he terminado la mitad de mi licenciatura y pago todas mis propias facturas mientras estoy casi libre de deudas. Nunca tuve que pedir dinero a nadie y me fui de casa 3 días después de cumplir 18 años. Mi padre y mi madrastra tienen una relación bastante negativa y mi madrastra no podía dejarlo porque nunca trabajó ni fue a la escuela. Mi papá solía llevarme a un lado y decirme que nunca fuera como ella, que siempre confiara en mí mismo y no en un hombre. Esto me aseguró que pudiera elegir a mi marido porque lo amo, no por lo que él puede hacer por mí. Esto también me da la posibilidad de irme si la relación que compartimos alguna vez empeora. Por muy horrible que sea el matrimonio de mi padre, estoy agradecido por ello porque me enseñó exactamente lo que no debo ser. Es interesante cómo las experiencias de la familia pueden moldear nuestras decisiones. Tu historia muestra que tomaste un camino diferente al de tu madrastra. Al enfocarte en tu independencia financiera desde joven, te preparaste para una vida donde no dependes de nadie más. Es bueno ver que valoras a tu pareja por amor y no por comodidad. A veces, los ejemplos negativos pueden ser motivadores y asegurar que tomemos decisiones más sabias. Cuando mi papá era joven, su papá salió de su vida. Mi papá lo enfrentó a través de las drogas y el alcohol, cuando yo crecí él bebía mucho. Me peleé con él un día cuando era niño y me dijo casi entre lágrimas que no sabe ser papá porque nunca lo tuvo. Casi pierde la custodia de mis hermanos y de mí cuando yo tenía alrededor de 12 años. Más tarde nos dijo que ese fue el momento más aterrador de su vida. A partir de entonces se puso limpio y sobrio, de golpe. Más de una década después, está muy involucrado en ayuda a otras personas a superar lo que él logró. Lidié con la depresión e intenté suicidarme más tarde y él me inspiró a usar lo que pasé para ayudar a otros a superarlo. Él me inspira absolutamente, me ha enseñado cómo ser un buen padre.
Aunque él nunca tuvo papá, voy a ser mejor mamá porque lo tuve como ejemplo. Lo amo mucho. También me enseñó que nunca se es demasiado pobre para ayudar a otra persona. Éramos bastante pobres mientras crecíamos, teníamos un banco de alimentos y cupones de alimentos, pero mi papá nunca dudó en ayudar a alguien más si podía. Él tenía un amigo que pasaría el día de Acción de Gracias con nosotros. Yo era joven así que esperábamos con ansias la compañía. Más tarde descubrí que no tenía familia y que a veces estaba sin hogar. Mi papá me enseñó a nunca menospreciar a nadie por sus circunstancias. Comenzó a hacer reuniones de AA en la prisión una vez a la semana después de que su mejor amigo que las hacía muriera en un accidente y nunca menospreció a la gente allí. Sé que suena cliché pero, sinceramente, es una de las personas más generosas, fuertes y amables que conozco. Cuando le digo cuánto lo admiro, simplemente lo ignora o dice que no es nada especial pero que es increíble. Estoy muy orgulloso de que sea mi papá. Es una historia conmovedora. Tu padre ha enfrentado retos grandes y salió adelante. Su lucha y dedicación demuestran que, a pesar de las circunstancias, se puede ayudar a otros y hacer una diferencia. La forma en que supo ser un buen padre a pesar de su pasado es inspiradora. Me parece admirable que, a pesar de las dificultades, siempre buscó ayudar a quienes lo necesitaban. Es un gran ejemplo de resiliencia y generosidad. Mi papá siempre me enseñó haciendo y sin decir nada directamente. Me enseñó que siempre hay que cuidar a los hijos y ayudarlos si lo piden. Solía darme un poco de dinero extra en la universidad para que no tuviera que preocuparme por el dinero y pudiera concentrarme en mis estudios. Me enseñó que tu reputación lo es todo y que el trabajo duro, la dedicación y la veracidad harán más por tu carrera que lo contrario. Mi papá me dejaba hablar con él durante horas sobre nada importante y sabía que siempre estaba escuchando. Básicamente, mi papá me enseñó a amar a tu familia y a mostrar bondad y amor a otras personas. Y por último, pero no menos importante, mi papá me enseñó que si ves un venado en el camino, intenta con todas tus fuerzas no golpearlo, pero si esa es la única opción, está bien. Si ves un alce, hagas lo que hagas, no le pegues. Puedes sobrevivir rodando tu coche, pero es muy poco probable que sobrevivas atropellando a un alce. La verdad es que los padres son buenos maestros sin necesidad de dar lecciones directas. Recuerdo que mi propio padre siempre estaba ahí para escucharnos y apoyarnos cuando lo necesitábamos. Aprendí mucho sobre la importancia de cuidar a los demás y ser honesto. Y lo de los ciervos y alces, sí, eso también me lo dijo. A veces la vida te da lecciones inesperadas, hay que estar atentos. Que es mejor ser un listillo que un idiota. También me enseñó a cocinar, a encontrar el humor en casi cualquier situación y a que tenía apoyo en cualquier decisión, siempre que mis hijos y yo estuviéramos felices y seguros. Lo extraño todos los días. Es curioso cómo las enseñanzas de una persona pueden quedarse contigo para siempre. Mi amigo siempre decía que era mejor ser listillo que tontillo. Me enseñó a cocinar y a encontrar humor en cualquier cosa. Siempre estaba ahí para apoyarme, siempre que mis hijos y yo estuviéramos felices. Lo extraño a diario. Que mi papá puede construir cualquier cosa. ¿Necesitas una cochera? No preocuparse. ¿Quieres un arenero? Claro. ¿Mamá necesita un corral nuevo para gallinas? Bueno. ¿Mamá necesita un nuevo huerto? Cortejar. ¿Mamá empieza a construir ella misma el huerto? Papá entra mientras ella duerme enferma y se lo termina. También tiene 6 malditos cobertizos en la casa de mis padres. Mi señor. Me hizo apreciar el trabajo que se dedica a las cosas con las que nos costó crecer, columpios, juguetes, areneros porque siempre los hacía a mano. Le gusta el trabajo manual y mi pareja también. Me hace feliz que mi compañero esté feliz de construirle a su hermano menor un pequeño alcipe para andar en patineta, o construir un gallinero y una caja para pollitos, que terminó siendo mi mamá. Mi papá puede construir cualquier cosa. Necesitaba un cobertizo para el coche, y lo hizo. Mi mamá empezó un huerto, y él lo terminó mientras ella dormía. Tiene 6 cobertizos en casa. Aprecio el trabajo detrás de las cosas que teníamos creciendo, como columpios y areneros, porque siempre los hacía a mano. Me alegra ver que mi pareja también disfruta construyendo, como hacer un medio tubo para su hermano o un gallinero. Un padre ausente te enseña a ser autosuficiente. A menudo me pregunto cuánto habría ganado si él estuviera en mi vida. Y para ser sincero, no mucho, probablemente estaría peor. Algunas personas simplemente no están destinadas a ser padres, al menos no hasta que estén preparados para ello. Quizás me haya enseñado a tener cuidado a la hora de buscar un compañero de vida. Odiaría que mis hijos no tuvieran la experiencia de tener un padre. Es interesante cómo una falta puede moldear nuestra vida.
A veces, esos vacíos nos hacen más fuertes. Aprendí a depender de mí mismo y a ser cauteloso en mis relaciones. Tal vez no tener a mi padre me ayudó a entender lo que realmente quiero en una pareja y asegurarnos de que mis futuros hijos tengan esa figura presente. La ausencia también enseña. Mi papá me enseñó mucho sobre autos, hasta el punto de que puedo arreglar casi cualquier cosa en mi auto. Él me enseñó el sacrificio. Mi madre se fue cuando yo tenía 2 años. Mi papá fue a la universidad y trabajó a tiempo completo para mantenernos. Su historia es simple pero profunda. Aprendí sobre autos gracias a mi papá, que siempre estuvo ahí para enseñarme. Crecimos sin mi mamá, y él se esforzó mucho entre el trabajo y la escuela. Me enseñó a valorar el sacrificio. Gracias a él, puedo arreglar mi auto y aprecio las lecciones de vida que me dejó. Esas experiencias me han formado de una manera que no puedo describir. Mi papá murió hace unos años. Crecer con alguien que ve un problema y dice, arreglemos esto, en lugar de busquemos a alguien que solucione esto, da forma a toda tu visión del mundo. Creció pobre, así que tal vez era solo parte de su naturaleza. Pero él siempre se aseguró de que yo, la única niña de nuestra familia, lo ayudara a arreglar cosas en la casa y los vehículos. Nunca sabré si fue intencional o simplemente algo que transmitió sin darse cuenta, pero estoy agradecido de cualquier manera. Todo, desde arreglar la casa que mi esposo y yo compramos recientemente hasta elegir un campo científico de estudio y una carrera en sustentabilidad, estoy bastante seguro de que todo se reduce al enfoque muy simple de, arreglemos esto de papá. Es una buena manera de ver la vida. Tu papá realmente te dejó una lección valiosa. Aprender a enfrentar problemas y no solo a delegar es algo que muchos no logran entender. Esa mentalidad de vamos a solucionar esto puede cambiar cómo enfrentas los desafíos. Lo que aprendiste de él te ha llevado a tomar decisiones importantes y eso habla bastante de su influencia. Es un legado que llevas contigo. Mi papá nunca fue súper protector ni me mimó ni nada por el estilo. Me enseñó a ser independiente y que está bien ser una mujer fuerte que no necesita a un hombre para tener estabilidad financiera ni nada por el estilo. Él me enseñó a recibir una educación y a valerme por mí misma, pero si quiero un hombre en mi vida, eso también está bien. No impuso los roles de género típicos y me dijo que podíamos ser lo que yo quisiera ser. Es interesante ver cómo tu papá te enseñó a ser independiente. No muchos hacen eso. Te dio las herramientas para que te sientas segura y capaz. Es bueno que te haya dejado elegir tu camino, sin imponerte roles de género. A veces, tener ese apoyo tiene un impacto duradero en cómo vemos nuestra vida y relaciones. Eso probablemente te ha ayudado a ser la persona que eres hoy. Sé un búfalo. Durante las tormentas, los búfalos siguen avanzando. No se detienen y se ponen a cubierto, sino que son persistentes y siempre salen de la tormenta antes que los demás animales. En cualquier etapa de mi vida en la que tuviera dificultades para mantenerme motivado, siempre recordaría esto. A veces, cuando las cosas se ponen difíciles, me acuerdo de un amigo que siempre decía eso. Enfrentaba sus problemas de frente, sin retroceder. En lugar de buscar refugio, se mantenía en movimiento, sin importar lo que pasara. Eso me ayudó en momentos en los que quería rendirme. Esa mentalidad de seguir adelante, como un búfalo, siempre me ha inspirado a enfrentar mis propios desafíos. Mi papá desde muy temprana edad me enseñó que, como mujer, tendría que trabajar más duro y de manera más inteligente en los negocios que mis compañeros de trabajo que eran hombres. Me uní a la fuerza laboral listo y ansioso por abrirme camino en los negocios corporativos. Tenía un puesto directivo a los 19 años y ganaba una vida digna para un joven de 25 años que no terminó la universidad. Tiene la mejor ética de trabajo que conozco y eso lo admiré desde muy joven. También me enseñó a pensar como un hombre, cliché, lo sé, pero cuando me enojaba por un chico en la escuela secundaria o lloraba por un novio, mi papá siempre me ponía las cosas en perspectiva y me hacía darme cuenta de que era una niña y niñas. Quería cosas diferentes en la vida a esa edad y que los hombres tardan más en apreciar las relaciones y madurar. Mi papá es mi héroe. Me duele el corazón por las niñas que nunca llegaron a experimentar ser la niña de papá. Es interesante cómo las experiencias con los padres pueden moldear nuestra perspectiva. Tu historia sobre tu papá muestra una relación fuerte y un enfoque práctico hacia la vida. Enseñarte a ser resiliente y a entender las diferencias en las relaciones es algo valioso. No todos tienen esa guía, así que es genial que lo reconozcas. Ser la niña de papá puede significar mucho en la vida de alguien, siempre es bueno tener ese apoyo. Mi papá estaba en el ejército, todos mis padres eran artistas marciales. Desde muy joven me enseñaron a defenderme.
Es la persona más tranquila, amigable y positiva. Lo hicieron como 2 veces en mi vida y se disculpó por una. También solíamos pasar nuestro tiempo libre aprendiendo sobre ciencia. Suena como una infancia interesante. Tener un padre que fue militar y que también es un artista marcial debe haber dejado una buena impresión en ti. Es genial que hayas sido una persona tan tranquila y amable. Aprender sobre ciencia juntos también suena divertido, es una buena forma de pasar el tiempo. Es curioso cómo esas enseñanzas pueden influir en nuestra forma de ver la vida. Está bien que los hombres lloren. Sus lágrimas cuando mi abuelo, su padre murió, fueron la primera vez que recuerdo haber visto llorar a un hombre. Lloró cuando estaba orgulloso y lloró cuando me dejó en la universidad. Lloramos cuando contrajo cáncer y lloramos cuando finalmente supimos que lo haría. Toma su cuerpo. Él era un hombre duro a mis ojos, pero su emoción cruda fue lo que me impactará para siempre. Es interesante cómo a veces la fortaleza de una persona se muestra a través de su vulnerabilidad. Recuerdo a un amigo que siempre parecía duro, pero cuando enfrentó la enfermedad de su padre, se le quebró la voz y no pudo contener las lágrimas. Fue un momento que me hizo ver que todos llevamos nuestras batallas y no hay nada de malo en mostrar lo que sentimos. La autenticidad en esos momentos es lo que realmente cuenta. Mi padre, sin darse cuenta, me enseñó muchas cosas al actuar como ejemplo de lo que no hacer. Dinero, trabajos, relaciones, prioridades, aunque he tenido fracasos en el camino, al final lo he logrado al hacer lo contrario de lo que él hizo. Es un buen hombre con buenas intenciones que me cuidó lo mejor que pudo. Pero comete muchos errores y trata de tomar atajos. Vi todo ese crecimiento y pensé, eso es lo que no quiero ser. Lo mismo con mi madre, en realidad. Entiendo eso. A veces, ver los errores de los demás nos ayuda a encontrar nuestro propio camino. Es curioso cómo las lecciones más importantes no siempre vienen de lo positivo. Aprender de lo negativo puede ser igual de valioso. Lo importante es que, a pesar de sus fallos, tu padre y madre intentaron hacer lo mejor que pudieron. Eso al final te da una buena base para crecer y mejorar. No consumir drogas. Mi padre era adicto a la metanfetamina y me enseñó, qué no hacer. Nunca he consumido drogas duras por eso, y he visto a muchos de mis amigos tomar malos caminos, cárcel y muerte, debido al consumo de drogas. Es una historia fuerte. A veces, aprender por las malas puede ser la mejor lección. Ver a amigos caer en adicciones o problemas graves deja una marca. Tu experiencia con tu papá realmente cambia la perspectiva sobre las drogas. Es bueno saber que elegiste un camino diferente por esa razón. Al final, esos momentos difíciles de la vida nos enseñan más que cualquier otra cosa. Como cuidar un coche. Puede que no me haya enseñado a cambiar el aceite, pero me enseñó la importancia de realizar siempre un mantenimiento regular. También me enseñó a elegir buenos autos usados, algo que aprendió después de trabajar en un concesionario de autos usados cuando era adolescente. Él era un trabajador manual y cuando yo era niño me enseñaba la importancia de las horas de trabajo para las compras como una forma de considerar el costo real de las grandes compras. Puede que lo haya ignorado entonces, pero aprecio lo que intentó hacer ahora, ya que lo entiendo completamente. Es curioso cómo las lecciones de la vida se asientan con el tiempo. Un amigo me enseñó a cuidar mi coche, no con detalles técnicos, sino con la importancia del mantenimiento regular. Recuerdo que me hablaba del valor del trabajo, como cada hora cuenta al considerar las compras. En su momento no lo entendía, pero ahora veo lo sabias que eran esas enseñanzas. A veces, las cosas simples hacen la diferencia. Mi papá me enseñó que estaba bien cometer errores, así es como se aprende. También me enseñó a no depender de otras personas y a esperar lo menos posible, pero con optimismo para poder sorprenderte gratamente cuando resultan ser geniales y no desilusionarte en absoluto cuando no lo son. También me asustó para que no consumiera drogas hasta los 20 años o más gracias a su furioso alcoholismo. Probablemente su lección más importante fue cómo no ser parte de la vida de su hijo, y cómo estar al margen no es lo mismo que ser un participante activo. Esté ahí para ellos, incluso cuando sus sentimientos no se manifiestan convenientemente durante los comerciales. Tu padre parece haber tenido una forma peculiar de enseñarte. Aprender de los errores es clave, y es cierto que depender de otros puede ser arriesgado. La parte de no hacer uso de drogas suena a una lección dura. Al final del día, saber estar presente y involucrarse realmente es lo que más importa. Es una mezcla de buenas y malas lecciones que han formado tu perspectiva. Lo más práctico, como cambiar una rueda pinchada. No me daría las llaves de mi primer coche hasta que pudiera cambiar mi propio neumático de forma fiable.
Lo cual me ha resultado útil muchas veces. Lo más importante, que buen hombre, buen padre y buen marido es. Él ama a mi mamá y la respeta. No es muy sentimental ni efusivo, pero es rápido con un te amo y un abrazo. Se ocupa de las cosas que necesitan ser atendidas. Él apoya a su familia y haría cualquier cosa por nosotros. Mierda, tengo que llamar a mi papá. Suena como un gran tipo, siempre enseñando cosas prácticas. Cambiar un neumático es algo que realmente importa. Es bueno saber que también muestra su amor de una manera sencilla y directa. Tener una figura así en la vida es valioso. A veces, solo hay que recordar lo que se tiene y apreciar esos momentos. Llama a tu papá, eso siempre es bueno. Que no saber algo no sea un obstáculo. Simplemente lo aprendes. Es ingeniero y le encanta jugar con las cosas. ¿El coche se avería? Ve a comprar el manual y aprende sobre el auto. Arréglalo. ¿Lavadora estropeada? Ábrelo y mira qué es qué. Consulte los manuales si está confundido. Además, él tenía todas las niñas, y nunca hubo ningún indicio de que había algo que no pudiéramos hacer. Pasar tiempo con él, lo cual era bastante común, siempre implicaba recibir tutoría sobre lo que fuera que estuviera haciendo en ese momento. Yo era el mayor, y tan pronto como pude alcanzar los pedales, me reclutaron para presionar el freno / acelerador / embrague cuando él estaba arreglando el auto. Aprendí todo sobre cómo funcionaba. Mientras conducíamos, me preguntó qué hacer cuando quería ir más rápido / más lento / etc. Ordeñar cabras, hacer trabajos eléctricos, cortar el pasto, no importaba. Aprendí todo. Diar, padre me enseñó que puedes aprender a hacer cualquier cosa si te lo propones. Es interesante cómo a veces las personas que nos rodean pueden influir en nuestra forma de pensar. Mi amigo también tiene esa mentalidad. Siempre está experimentando y aprendiendo por su cuenta. Un día le ayudé a reparar su bicicleta. No tenía idea de cómo hacerlo, pero al final salimos victoriosos. Me enseñó que, con paciencia y un poco de investigación, puedes hacer cualquier cosa. Es un buen recordatorio de que nunca debes detenerte de aprender. No fue una lección enseñada explícitamente, pero la forma en que amaba, honraba y adoraba a mi madre me mostró cómo se debe tratar a una mujer en una relación. También me hizo cambiar varios neumáticos antes de obtener mi licencia para que nunca me quedara tirado esperando a que alguien más cambiara mi neumático. Ese amigo me enseñó sin querer. Ver cómo trataba a mi madre me hizo entender que el respeto es esencial en una relación. También recuerdo cuando me obligó a cambiar neumáticos antes de que me dieran la licencia. Nunca quise estar a la espera de alguien que me ayude. Esas lecciones simples han quedado conmigo. Llegué tarde a la fiesta, pero soy una niña de papá, así que tendré que responder esto. Mi padre tuvo la personificación de una infancia difícil. Mamá se fue cuando él tenía 6 años, padre, hermano y hermana abusivos y alcohólicos murieron en un incendio cuando su abuela tiró un cigarrillo a un encendido, múltiples desalojos, lo que sea. Sin embargo, es tremendamente inteligente y cuando se graduó de la escuela secundaria fue a la Marina. Necesitaba salir de su situación y así era como sabía hacerlo. Fue a la escuela de energía nuclear y era un arma nuclear en un submarino. Dejó el ejército y la vida continuó con sus carreras y educación. Ahora está en un programa de doctorado, el primero de su tipo. Él y mi mamá, que es igualmente genial, me dieron la infancia que ellos no tuvieron y no podría tener más suerte. Mi papá me mostró que, sea lo que sea que tengas frente a ti, puedes moldear el éxito a partir de ello. El trabajo duro es necesario pero vale la pena. Él es mi mayor modelo a seguir, siempre lo ha sido y siempre lo será. Él es la razón por la que sigo trabajando para lograr lo que quiero todos los días y solo espero que si tengo hijos también pueda motivarlos a través de mis acciones. Es una historia fuerte. La vida de tu papá no fue fácil, pero logró salir adelante. Su experiencia en la Marina y el estudio reflejan su determinación. Es genial que haya podido darte una infancia mejor. Esa lección sobre el trabajo duro es valiosa. Es inspirador ver cómo transformó su situación y ahora te motiva a ti. Al final, se trata de dejar un legado positivo. Espero que puedas hacer lo mismo con tus hijos algún día. Mi papá me enseñó a no tener miedo, tomar riesgos cuando sea posible y hacer lo que quiero. Mientras crecíamos, nos mudábamos cada 4 o 5 años porque él siempre tenía algunas ideas nuevas en mente y siempre nos mantenía felices, apoyaba a la familia y nos mostraba que si algo no funciona, simplemente intenta otra cosa. Nunca tuvo miedo de trasladar a 4 personas a través de 3 países porque tenía la suficiente confianza en que lo haría y que seríamos perfectos. Es un gran hombre sin miedo. Ah, y dice, si es mío, me esperará, así que trato de recordarlo todos los días.
La historia de tu papá es interesante. Mostrar confianza y adaptabilidad en la vida es clave. Mudarse tanto puede ser difícil, pero también puede traer muchas experiencias. La idea de que todo puede esperar es un buen consejo. Te enseña a no apresurarte por cosas que realmente importan. Su enfoque en el riesgo y la felicidad es algo que debería inspirar a muchos. Suena como un buen modelo a seguir. Mi papá pasó por un divorcio particularmente difícil con mi madrastra y me dijo que a veces el amor no es suficiente. Y tiene razón. El hecho de que ames a alguien no significa que siempre sea la decisión correcta estar con esa persona. Mi papá pasó por un divorcio complicado con mi madrastra y me dijo que a veces el amor no es suficiente. Y tiene razón. A veces, el amor no garantiza que la relación sea lo mejor. Hay otras cosas en juego que importan también. Recuerdo el consejo que me dio antes de irme a la universidad: en todo lo que hagas, siempre sé generoso, ya sea tu tiempo, energía o dinero, no temas que la gente no te devuelva el dinero porque siempre recibirás, más que, lo que ya diste descargo de responsabilidad. Mi padre es el típico padre asiático que es muy estricto y espera nada menos que excelente de sus hijos, lo que resulta en una relación bastante distante con nosotros. Así que realmente aprecio los raros momentos que pasamos juntos hablando personalmente. Es interesante cómo, a veces, los padres pueden ser estrictos y distantes. Pero esos momentos de conexión son valiosos. La idea de ser generoso en todo lo que haces es un buen consejo. A menudo, lo que das regresa a ti de maneras inesperadas. Suena como un buen recordatorio para mantener una mentalidad abierta y positiva, especialmente cuando se trata de relaciones. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año. Solo los recuerdo divorciados, por lo que siempre fue normal pasar los veranos con él ya que vivían en estados diferentes. Finalmente me mudé con él y comencé a pasar mucho más tiempo con él, obviamente. Lo que noté fue que él siempre era el hombre al que alguien llamaría para pedir ayuda. Siempre fue el hombre que levantaba el teléfono y los ayudaba, sin importar quiénes fueran. Llevaba 10 años sobrio en ese momento y era voluntario en una clínica de rehabilitación y en un centro de rehabilitación. De vez en cuando iba a reuniones con él y todos los que estaban allí eran amigos. Le daría la camiseta que llevaba si alguien la necesitara. Recuerdo ser joven y estar molesto porque no podíamos ir al supermercado o a la calle sin encontrarnos con alguien que él conocía. Era un buen hombre, de principio a fin. Me enseñó a conducir un barco y a disparar, pero lo más importante es que me enseñó a ser un buen amigo y una buena persona. Parece que tu padre tenía un impacto positivo en su comunidad. Siempre ayudando a los demás y siendo una buena persona es algo que se aprecia. Además, esas lecciones sobre la amistad y ser una buena persona son valiosas. Crecer con alguien así seguramente moldeó tu perspectiva. Es interesante ver cómo los momentos simples, como ir al supermercado, pueden recordarte lo conectado que está alguien a su comunidad. Mi papá nos enseñó a mi hermana y a mí cómo defendernos. Nos mostró algunos trucos y nos matriculó en artes marciales. Me hizo sentir que era más capaz de manejar una mala situación, si es que alguna vez sucediera. Accidentalmente le he dado un codazo a algunas personas que intentaron acercarse sigilosamente a mí, pero en general no he tenido que utilizar lo que he aprendido. Mi papá también era el tipo de papá que estaba dispuesto a tomarte y ver películas de Disney con nosotros y luego enseñarnos a amar el fútbol. Nunca sentí que no podía hacer algo por ser mujer. Mi papá no es perfecto y hemos tenido nuestros problemas, pero aprecio que siempre me haya tratado primero como una persona y no solo como una niña pequeña. Creo que algunas personas están destinadas a tener hijas. Tengo mis propias hijas de vez en cuando. Mientras estaba en el baño escuché a mi papá preguntarle a mi esposo si podía aprender la canción Let It Go, porque a mi hija mayor le encanta. Mi esposo lo ayudó a encontrar el momento y las palabras. Fue adorable. Tengo mucha suerte de tener 2 chicos en mi vida que realmente aman a sus hijas y nietas. La historia de cómo mi papá nos enseñó a defendernos es interesante. Nos mostró trucos y nos inscribió en artes marciales. Aunque accidentalmente he golpeado a algunos, no he tenido que usar lo que aprendí. También era ese tipo de papá que disfrutaba ver películas de Disney y jugar. Me hizo sentir capaz. Ahora veo a mi esposo y a mi papá hacer lo mismo con mis hijas. Es genial tener esos ejemplos en la familia. Yo diría que lo mejor es que, por la forma en que interactuó conmigo, mi papá me enseñó que soy digno de amor y respeto. En gran parte gracias a él siempre he tenido una excelente autoestima, que se manifiesta en gran estima también por los demás. Me respeto a mí mismo, por lo que soy libre de respetar mejor a los demás y no me molesto en preocuparme por las opiniones de las personas que no me tratan con respeto.
Otras cosas valiosas que me enseñó mi papá: el hecho de que alguien tenga una posición de autoridad no significa que sepa de lo que está hablando. Actúe con confianza y la gente asumirá que usted sabe lo que está haciendo y que, en general, tiene razón. Todo el mundo tiene en el fondo los mismos miedos: no ser amado o ser descubierto que no es digno de amor. Otras personas no piensan en mí ni la mitad de lo que yo pienso. Aprender es divertido y la lectura puede abrir mentes y abrir nuevos mundos. Es bueno poder responder a tus opiniones en un debate, y no debes creer algo solo porque tus padres o amigos lo hacen, pero discutir con alguien rara vez cambiará una opinión tan bien como lo hará amar y respetar a las personas. Mi papá me enseñó que merezco amor y respeto, y eso me ayudó a valorarme y a valorar a otros. Entendí que la autoridad no siempre sabe más, y que actuar con confianza hace que la gente confíe en ti. También aprendí que todos compartimos miedos similares y que a menudo, otros no piensan en mí tanto como creo. La lectura es clave para aprender y crecer, siempre es mejor abordar diferencias con amor y respeto. Que todos los chicos con los que salgo no serán el indicado. Mi primer novio y yo salimos durante 3 años, desde finales de la escuela secundaria hasta la mitad de la escuela secundaria. Eso es prácticamente un compromiso de por vida en la adolescencia. Todos asumieron que estaríamos juntos para siempre. Su madre incluso me compró un vestido de novia por capricho porque estaba en oferta. Yo no estuve presente en esta compra. Rompió conmigo porque otra chica le volvió la cabeza. Estaba devastada. Lloré durante días, no comí, pasé por todas esas dramáticas rabietas adolescentes del fin del mundo. Estaba inconsolable. Una noche papá dijo que quería mostrarme algo. Sacó este viejo álbum de fotos que nunca había visto antes y procedió a mostrarme fotos de sus novias de la secundaria y de sus primeros años en la universidad. Nunca había considerado ni por un momento que mis padres alguna vez salieran con alguien más que entre ellos. Realmente nunca había pensado que alguna vez tuvieran vidas fuera del otro. No hablamos mucho, pero la lección nos llegó. No me conformaré y aún no lo he hecho. Es curioso cómo los tiempos cambian. Recuerdo a un amigo que pasó por algo similar. Tenía una relación larga, todos pensaban que iban a casarse. Pero al final, se separaron. Estuvo mal un tiempo, pero su padre le mostró fotos de su juventud. Eso le hizo entender que sus padres también tuvieron vidas antes. Como él, aprendió a no conformarse y a buscar lo que realmente quería en una relación. Que no necesito un hombre que me cuide. Él me enseñó eso mostrándome cómo cambiar el aceite o una llanta pinchada, o cómo arreglar cosas en la casa. Pequeñas cosas como esa realmente ayudan cuando eres adulto. Mi amigo siempre decía que no necesitaba a nadie para hacer las cosas. Me mostró cómo cambiar el aceite y arreglar un neumático. Aprender esas cosas pequeñas me ha servido mucho. Ahora, puedo manejar las cosas por mi cuenta y no dependo de nadie. Esas lecciones prácticas son valiosas cuando eres adulto. Mi papá nos enseñó a mí y a mi hermana a ser independientes. Nos sermoneó una y otra vez cuando me haya ido, quiero que puedas hacer B para que no tengas que depender de un hombre. Nos enseñó de todo, desde cómo asar hasta usar una sierra. Estas lecciones de vida me han ayudado a ser ingeniosa en lugar de una damisela en apuros. Te amo, papá. Es interesante cómo algunos padres se aseguran de que sus hijos sean autosuficientes. Mi amigo también tuvo una experiencia similar. Su papá le enseñó a arreglar cosas en casa y a cocinar. Creo que esas lecciones marcan una gran diferencia en la vida. La gente tiende a admirar a quienes son independientes y saben resolver problemas por sí mismos. Al final, es un legado valioso que se lleva siempre consigo. Mi papá es literalmente la persona más paciente, amable y sin prejuicios que he conocido. En un mundo lleno de gente que me dice que cuide de mí mismo y que solo ayude a los demás si eso le ayuda a usted, etc., él siempre me da una impresión muy diferente de humanidad. Y no explícitamente a través de palabras sino a través de sus acciones. Nunca seré tan desinteresado como él, pero mi personalidad tiende a esa dinámica y nunca me siento culpable, ingenuo o tonto por ello por el ejemplo que él me ha dado. Ser desinteresado y generoso no es ingenuo. La historia de tu padre es bastante inspiradora. Tener a alguien así en la vida hace una gran diferencia. A veces, el ejemplo de una persona puede cambiar nuestra forma de ver el mundo. Es cierto que muchos piensan de manera egoísta, pero tener esa perspectiva de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio es algo valioso. Su paciencia y bondad son un buen recordatorio de que la generosidad no es ingenuidad. Al final del día, tienen que mirarse al espejo y vivir consigo mismos. Ya no tengo una relación con él, y aunque me gustaría olvidar la mayoría de las cosas sobre él, eso es algo que se me ha quedado grabado.
Especialmente el trato con personas en mi trabajo. Las personas pueden ser idiotas, pero gracias a ese dicho, he podido ignorarlos y saber que al final del día puedo mirarme a mí mismo y estar orgulloso. ¿Pueden? A veces, las cosas que aprendemos de personas difíciles nos ayudan más de lo que pensamos. Esa frase se quedó en mi mente. En mi trabajo trato con diferentes tipos de personas, algunas no son agradables. Pero recordar que al final del día debemos mirarnos al espejo me hace más fuerte. Yo sé quién soy, y eso es lo que importa. No todos pueden decir lo mismo. Mi papá me enseñó muchas cosas, pero si tuviera que resumirlo sería que la vida no va a ser un cuento de hadas, la gente te hará daño, conocerás la decepción, tendrás que hacerlo. Cosas que no quieres. Pero encontrarás personas que te ayudarán, tendrás picos de felicidad y tendrás la oportunidad de hacer las cosas que amas. Al final, pase lo que pase, nunca dejas de levantarte. Es cierto lo que dice tu papá. La vida tiene sus altibajos. A veces te sientes decepcionado y te lastiman, pero también hay momentos buenos que valen la pena. Justo cuando piensas que todo está perdido, aparece alguien o algo que te levanta. Al final, lo importante es seguir adelante, sin importar cuántas veces caigas. Cada caída es una oportunidad para aprender y levantarte de nuevo. Cada mentira está dentro de una línea de tiempo. Entonces, si mientes, debe ajustarse a esa línea de tiempo o la gente sabrá que estás mintiendo. Es el primero de 3 consejos mentirosos que siempre tomo en consideración. Los otros 2, no es mentira, si lo crees, conceptos básicos de Constanza, demasiadas palabras sobre los limones. Consejos indirectos de mi abuela. A mí me pasó algo parecido hace un tiempo. Tenía un amigo que siempre se inventaba historias. Al principio creía todo, pero luego noté que sus versiones cambiaban. Era obvio que alguna no cuadraba. Aprendí a no creer todo lo que decía. La vida es más simple si la gente dice la verdad, aunque a veces no lo entiendan. Al final, es más fácil resolver las cosas sin mentiras. Está bien decir que no, no está bien hacer una promesa que no cumplirás. Hay una diferencia entre correr riesgos y ser imprudente. Guardar rencor solo te arruina. Si quieres algo, ve a buscarlo. Nadie te lo entregará por mucho que el mundo te deba. Una vez, un amigo mío siempre decía que tenía que aprender a decir no. Al principio, lo ignoré. Años después, me di cuenta de que hacer promesas vacías solo genera decepción. Él también me enseñó que actuar sin pensar puede costarte caro. La vida es así, si quieres algo, debes esforzarte. No hay garantías. Lo importante es seguir adelante y no dejar que las rencillas te atrapen. Cuando cumplí 16 años, mi padre me regaló un sobre Manila lleno de artículos de adolescentes que murieron en accidentes automovilísticos. Durante años recortó estos artículos y los guardó. Al principio me pareció un poco macabro, pero me conmovió mucho. Leyó estos artículos y solo pudo imaginarme. Me mostró con qué frecuencia los adolescentes mueren por tomar malas decisiones y eso se me quedó grabado para siempre. Siempre me abrocho el cinturón. Te amo, papá. Es curioso cómo a veces los regalos no son lo que esperamos. Mi amigo recibió algo similar, un álbum con historias de accidentes. Al principio le pareció raro, pero después de leerlo, empezó a valorar más la vida y las decisiones. Desde entonces toma en serio la seguridad al manejar. A veces, los mensajes difíciles son los que más impactan. Es una lección que nunca se olvida. Fue una cosa realmente pequeña, pero de alguna manera se quedó conmigo. Mi hermana y yo nos peleábamos sobre quién tenía que lavar los platos y nos impusíamos la responsabilidad mutuamente. Luego dijo algo como, cuando llegues a mi edad, simplemente te quedarás callado y lo harás. Fue profundo de una manera simple y en cierto modo cambió mi forma de ver la responsabilidad. A veces un pequeño comentario puede marcar la diferencia. Recuerdo una vez que mi hermana y yo discutíamos por los platos, cada uno tratando de escapar de la tarea. Entonces, me dijo que cuando llegara a su edad, solo lo haría sin quejarse. Al final, eso me hizo pensar en cómo a veces solo hay que asumir las cosas sin tanto drama. Lo más importante que me enseñó mi papá fue cómo conducir bien y cómo navegar por nuestra ciudad. No uso GPS. Quiero decir, miraré un mapa antes, pero me subo al auto sabiendo cómo llegar a mi destino. No tengo que depender de ninguna tecnología para llegar a algún lugar. No creo que mi papá tuviera la intención de enseñarme eso, solo quería ser autosuficiente en ese sentido como él cuando comencé a conducir.
Es interesante cómo a veces las lecciones más valiosas no se enseñan directamente. A mí me pasó algo similar con un amigo. Nos enseñamos a ser independientes en ciertas cosas, como andar en bici sin necesidad de mapas. Aprendimos a conocer los caminos en lugar de depender de tecnología. Al final, esas habilidades hacen la vida más fácil y nos dan confianza en lo que hacemos. Me dijo que donde quiera que vayas, te llevarás a ti mismo contigo. Soy alemán, así que no estoy seguro de estar traduciendo correctamente. Me explicó que huir a otro lugar porque no estoy contento con mi entorno, no ayudará mucho. Porque seguiré siendo la misma persona. Así que tendré que cambiar y ser feliz donde estoy ahora para poder ser feliz en otro lugar. Por supuesto, todavía está bien tener el sueño de vivir en otro lugar incluso aunque no seas feliz en el cajero automático, pero he aprendido y finalmente entiendo lo que quiso decir. Es interesante lo que te dijo. A veces pensamos que cambiar de lugar resolverá nuestros problemas. Pero al final, somos nosotros quienes llevamos nuestras emociones y pensamientos con nosotros. Es un buen recordatorio de que el cambio interno es lo más importante. Claro, soñar con otros lugares está bien, pero la verdadera felicidad empieza desde dentro, no importa dónde estés. ¿Lo entendiste bien? Eso es lo que cuenta. Cuando era pequeño, estaba en una fiesta en la que los niños jugaban con un juego de tebol. Cuando me tocó el turno de jugar con el aparato, un niño se acercó a mí y me dijo, las niñas no pueden jugar béisbol. Según mi madre, tiré el bate al suelo y me fui llorando. Cuando mi papá se enteró de esto, al día siguiente salió y me compró mi propio juego de tebol para jugar. Hay fotografías mías jugando béisbol con un vestido de verano, pasándola muy bien. El mensaje de mi papá para mí entonces y siempre ha sido un mensaje es que las niñas pueden hacer cualquier cosa que los niños puedan hacer y que él apoya todo lo que yo quiera hacer. Es interesante cómo esos momentos pueden tener un impacto duradero. La historia nos muestra la importancia de tener apoyo en la infancia, especialmente cuando alguien intenta menospreciarnos por nuestro género. Tener un padre que respalda tus deseos y te anima a seguir tus pasiones hace una gran diferencia. Es genial que hayas podido jugar y disfrutar del béisbol sin importar lo que dijeran los demás. Mi papá me enseñó que no está bien hacer una promesa que no puedo cumplir. Él siempre había cumplido con este estándar y yo también lo haré. Además, empaquételo y sáquelo. Me enseñó a respetar siempre la naturaleza y a ser responsable de la basura que llevo conmigo cuando acampo o hago senderismo /diagonal, no dejar rastro. Mi papá siempre me dijo que no prometiera cosas que no pudiera cumplir. Él siempre se mantuvo fiel a eso y yo haré lo mismo. También me enseñó a respetar la naturaleza. Cuando íbamos de camping o senderismo, decía que debíamos llevarnos nuestra basura y dejar todo como lo encontramos. Es un buen recordatorio de cuidar el mundo que nos rodea. No preguntas, no recibes. Esto se aplica a muchas circunstancias, pero la mejor aplicación para mí fue pedir un aumento. Las mujeres, en promedio, no hacen tanto esto y es por eso que existe una brecha salarial. Me acuerdo de una amiga que pidió un aumento en su trabajo. Siempre hacía un gran esfuerzo, pero nunca pensó que lo merecía. Un día decidió preguntar. Al principio estaba nerviosa, pero su jefe aceptó. Fue un buen recordatorio de que a veces hay que pedir lo que queremos. No siempre nos dan lo que queremos a menos que lo pidamos. Mi papá corría cuando yo era niño. Nunca pagué la manutención de los hijos, llamé de vez en cuando pero volví a visitarme 2 veces en 10 años. Sin querer, me enseñó a ser independiente, a tener los recursos económicos para afrontar situaciones inesperadas y a nunca jamás depender de otra persona para que te apoye y te provea. Puede que sea un poco jodido pero estas lecciones han sido invaluables en mi vida. A veces las cosas no salen como uno espera. Mi papá se fue cuando era niño y no volvió mucho. Pero eso me enseñó a ser independiente y a manejar mis propias finanzas. Aprendí a no depender de nadie para salir adelante. Aunque fue difícil, esas lecciones me han ayudado mucho en la vida. Al final, aprendí a confiar en mí mismo. Nunca juzgues a alguien por su familia, especialmente si sientes algo por esa persona. Específicamente, los padres cometieron el crimen, no hagan que el niño pague la condena. Básicamente se refería a la situación parental de mi madre. A veces, la gente olvida que los hijos no son responsables de las acciones de sus padres. Tuve un amigo que siempre fue visto de forma negativa por su familia. Pero, en realidad, era una gran persona. La gente lo juzgaba, pero no lo conocían bien. Con el tiempo, se demostró que su carácter era muy diferente al de su familia.
Es fácil prejuzgar, pero siempre hay más de lo que parece. Cuida siempre de tu familia. Mi madre era esquizofrénica y mi padre bebía hasta dormir todas las noches, pero se levantaba todas las mañanas y se iba a trabajar. Nunca se tomó un día de enfermedad ni abandonó a la familia porque era muy infeliz por estar casado con mi madre. Eso es lo que aprendí y viví cuando tenía una familia. Ahora soy viuda y mis hijos son mayores y puedo ver lo bien que funcionó porque están trabajando y viviendo una buena vida. Es un relato sobre la resiliencia. A pesar de las dificultades en casa, el padre siempre cumplió con su rol. Es un recordatorio de que, aunque la situación sea dura, el compromiso y la responsabilidad pueden tener un impacto positivo en la vida de los hijos. Ahora, como viuda, puedes ver que tus esfuerzos dieron frutos. Eso habla de una dedicación que trasciende los momentos difíciles. Mi papá me enseñó que hay que hacer lo que hay que hacer para ser feliz, pero de una manera que no sea egoísta. De padres divorciados, crecí con mi madre, quien siempre me enseñó que su felicidad era lo primero. Entonces, naturalmente, cuando crecí y me enamoré, eso no hizo feliz a mi mamá y esa relación se vino abajo. Mi papá es la persona menos crítica que conozco y siempre me ha enseñado que el amor verdadero es incondicional. Creo que es interesante cómo diferentes perspectivas familiares pueden influir en nuestras decisiones. Tu historia sobre el equilibrio entre la felicidad personal y la consideración hacia los demás es algo con lo que muchas personas pueden identificarse. A veces, es difícil encontrar ese punto medio entre lo que queremos y lo que los demás esperan de nosotros. Es importante recordar que la verdadera felicidad puede venir de ser fiel a uno mismo. Mi papá me enseñó que usar mi cerebro era más importante que mi apariencia. Ser capaz de usar mi cerebro para solucionar problemas, cuidarme y ayudar a otras personas era mucho más importante que si un chico pensara que era lindo o me preocupara que los otros niños se burlaran de mí. También me empujaba constantemente a hacerlo mejor y a trabajar duro, no a depender únicamente del talento en bruto. No le importaba la nota que obtuviera, siempre y cuando hiciera lo mejor que pudiera y aprendiera algo. Sacar una A medias era peor que sacar una B, pero esforzarme. Siempre de una manera súper solidaria. Si fallaba, aplaudiría mi valentía y me animaría a intentarlo de nuevo hasta conseguir lo que quería. Si era importante para mí, lo era para él, fuera lo que fuera. También se aseguró de que nunca me sintiera limitada por mi género. Me apoyó cuando quise practicar deportes para niños y saltar a un curso avanzado de ciencias a pesar de que mi escuela disuadía a las alumnas de hacerlo. Intento cada día ser más como mi papá y lo maravilloso que es. Es inspirador ver cómo tu padre enfocó el valor en el esfuerzo y la inteligencia, más que en la apariencia. Esa perspectiva realmente fortalece la confianza y la resiliencia. Me recuerda a un amigo que siempre decía que lo importante no era ganar, sino aprender en el proceso. La forma en que apoyó tu curiosidad e interés en áreas que otros podrían haber descartado es clave. Tener a alguien así realmente marca la diferencia. Dejándonos a mí y a mi madre cuando era un bebé y luego rechazando el contacto conmigo cuando lo intenté. Me enseñó que, al final, ningún vínculo, ya sea familiar o de amistad, será suficiente para que alguien se quede contigo. Todos pueden, y muchos lo harán, irse en cualquier momento sin ningún motivo en particular. Sin embargo, mi padrastro me enseñó la importancia de poder aceptar a aquellos con quienes te encuentras y amarlos incluso si no son tu familia de sangre. Y arreglar cosas eléctricas. Puedo empuñar un destornillador y conducir un taxi como los mejores. A veces las personas que más esperas que estén a tu lado se van. Mi experiencia con eso fue dura, pero también aprendí a valorar las relaciones que no son de sangre. Mi padrastro me enseñó que el amor puede venir de donde menos te lo esperas. Además, ahora tengo habilidades de mecánica básica. ¿Quién lo diría? La vida da giros raros. Dijo, sentiré lo mismo por mi primer amor que por mi primer coche, siempre lo amaré y lo recordaré y me encantaría tenerlo nuevamente. Pero siendo realistas, voy a conseguir algo mejor. Editar, formateo. Es interesante cómo comparamos las cosas en la vida. Me acuerdo de mi primer coche, era un desastre, pero tenía buenos momentos. Lo mismo pasa con las primeras relaciones. Siempre quedan recuerdos, pero con el tiempo, aprendes y encuentras cosas mejores. Justo como tu primer amor, siempre tendrás un lugar en tu corazón, pero al final, lo importante es seguir adelante y mejorar. Me enseñó sobre finanzas, todavía lo hace. Me enseñó a utilizar herramientas eléctricas. Cómo hacer mantenimiento básico a mi auto. En general, todo lo que hizo que no dependiera de un chico, así que con quien termine sería porque quiero estar allí, no porque tenga que hacerlo. Es un buen amigo.
Siempre te ayuda a ser independiente. Aprender sobre finanzas y herramientas es útil. La idea de no depender de alguien más es clave. Te da confianza y te convierte en una persona más capaz. Es bueno rodearse de personas que te enseñen estas cosas. Al final, lo que importa es que elijas a alguien por tus propios motivos. Mi papá me dijo una vez que las palabras de los hombres tienen un extraño poder sobre una mujer y que siempre debo tener cuidado con lo que un hombre dice para cortejarme, es decir, las acciones más que las palabras. Hombre, ¿tenía razón? Algunos tipos pueden presentar material mejor que Petrarca cuando quieren algo de ti. También me enseñó que el hecho de que otras personas estén haciendo ciertas cosas no significa que será bueno para ellas y que yo solo debo tomar decisiones y hacer cosas que sean saludables y que me beneficien como persona. Me enseñó a apreciar su naturaleza paciente y comprensiva y es algo que admiro increíblemente. Es algo que busco en potencial eso. Mi papá siempre decía que las palabras de los hombres tienen un poder extraño sobre las mujeres. Me enseñó a ser cuidadosa con lo que dicen, porque muchos pueden hablar muy bien cuando quieren algo. También me recordó que no debo seguir a los demás solo porque lo hacen, y que siempre debo hacer lo que sea bueno para mí. Valoro mucho su paciencia y comprensión, y busco eso en una pareja. Cuando apenas nos las arreglábamos y casi vivíamos de la asistencia social, mi padre todavía gastaba dinero para preparar kits de alimentos y artículos de higiene para las personas sin hogar de la zona. Y cada Navidad tomaba parte de nuestro dinero navideño y nos decía que eligiéramos juguetes para dárselos a otra familia que adoptaríamos para las fiestas. Les daríamos comida, juguetes y ropa. El punto es que es importante dar siempre de ti mismo. Por muy poco que tengas, siempre podrás tener menos. Reconoce y agradece lo que tienes y ayuda siempre que puedas a los que tienen menos. Cuanto más nos ayudemos unos a otros, más felices seremos todos. Es una buena historia. Su padre, a pesar de las dificultades, hacía un esfuerzo por ayudar a los demás. Es un recordatorio de que la generosidad no depende de cuánto tengamos. A veces, un pequeño gesto puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Ayudar a otros no solo beneficia a quienes reciben, sino que también nos hace sentir bien con nosotros mismos. Hay que recordar eso siempre. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.